Hola a todos, estimados y estimadas estudiantes. Les habla su profesor de lenguaje, Claudio Fernández, y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. Así también espero que sigan realizando sus actividades y cargándolas en la plataforma, para que sus profesores y profesoras podamos ir retroalimentándolas a tiempo. Esta semana, en séptimo básico en lengua y literatura, nos corresponde la clase número 2 de esta unidad número 5, que tiene como título El romancero y la poesía popular. Nuestro objetivo de aprendizaje de esta clase será interpretar y explicar el lenguaje figurado presente en un poema épico. Pero primero recordemos qué fue lo que estuvimos trabajando en la última clase. Estuvimos leyendo reflexivamente un romance, conociendo su estructura. Y para eso leímos el romance de la Niña Negra. Y en el ítem número 4 del desarrollo de nuestra guía teníamos las siguientes preguntas de comprensión lectora. La pregunta A decía: caracteriza a la niña negra y al hablante lírico del texto. Teníamos que por un lado, la niña negra era una niña de tez morena, vestida de blanco. Estas eran sus características físicas, ¿cierto? Y por otro lado podíamos decir que era triste y al mismo tiempo discriminada, que eran las características psicológicas. Por otro lado, el hablante lírico podíamos decir que era discriminador, ya que diferenciaba en base al color de piel de las personas, pero también podíamos decir que era objetivo al describir las cosas tal como eran y se conmovía también por lo que iba sintiendo la niña negra, ¿cierto? Y estas eran las características psicológicas. En la pregunta B decía: ¿qué papel juegan los colores blancos y negros dentro del romance leído? En este caso teníamos que servían para hacer el contraste entre los elementos que planteaba el hablante lírico en este caso. Muy bien, ya vamos a profundizar en esta pregunta. C. ¿Por qué piensas que la niña negra no sabía si debía estar triste o contenta frente a la presencia de Dios? Y en este caso tenemos que toda su vida la niña negra se sintió discriminada por los blancos. En las representaciones tradicionales, la figura de Dios, de los ángeles y la ropa de estos siempre se ha caracterizado por aparecer en color blanco, ya que esto de alguna forma representa la pureza. Y estos elementos te sirven para poder hacer la diferencia entre el color negro y el color blanco que aparece en la pregunta B, ¿cierto? La pregunta D decía: reflexiona sobre la intención del hablante lírico, ¿es de alguna manera discriminatorio? En este caso podríamos decir que era discriminatorio por hacer el contraste entre el tono de piel de la niña, pero es también a la vez objetivo por mostrar la realidad tal cual es, sin matices. La pregunta E y la pregunta F teníamos que eran preguntas más bien personales, entonces tenían que ver más que nada a el conocimiento que tú tenías, por ejemplo en la E, respecto a los elementos que aparecen presentes en el romance leído y la relación que tú puedas hacer con nuestro mundo actual, si es que existe o no existe discriminación, muy bien. Y en la F, que apunta hacia lo mismo, ¿experimentas o pudiste observar alguna situación similar en tu colegio o cerca de tu casa? Y para eso era bueno que tú lo pudieras describir en esta pregunta. Ahora muy bien, respecto a los contenidos que veremos en esta clase, primero veremos la poesía narrativa, en qué consiste y de qué se trata. Luego veremos qué es el lenguaje figurado, para luego profundizar en las figuras literarias. Tenemos que la poesía narrativa, y como su nombre lo indica, de alguna forma es una mezcla entre la poesía, que expresa sentimientos, y la narración, que lo que hace es contar una historia, ¿cierto? Tenemos que la poesía narrativa era típica de la Edad Media, porque podía encontrarse en las plazas con los famosos juglares que aparecen aquí. Estos juglares eran unos personajes pobres que se dedicaban a lo cómico, ¿cierto? Y a ejercicios a fin de ganarse el dinero. ¿Cómo lo hacían? Contaban y cantaban historias, ¿cierto? Y muy típico de esto era que lo hacían a través de versos, para que sonara mejor, ¿cierto? Había dos tipos de juglares: los juglares épicos, que cantaban y contaban historias que se referían a gestas o a batallas épicas y a los héroes. Y así también estaban también los juglares líricos, que contaban más que nada poemas de amor y canciones tradicionales. Aquí tenemos, por ejemplo, los antecedentes de la poesía narrativa en los cantares de gesta, y con el nombre de gesta se refiere a lo que antiguamente nosotros teníamos como las gestas épicas, o cuando se gestaba una batalla, ¿cierto? Como aparece acá en la imagen. El cantar de gesta decíamos que es un género narrativo, pero también en verso, que es transmitido por los juglares
durante la Edad Media. Estos cantares de gesta estaban protagonizados por héroes y caballeros que realizaban hazañas de alguna forma legendarias. La mayoría de los autores de estas obras son anónimos, es decir, no se sabe quién fue el primero que contó esta historia, ya que hasta este entonces la mayoría de estas obras se traspasaba de boca en boca, ya que no todo el mundo sabía leer ni escribir. El más famoso cantar de gesta de España es el cantar del Mío Cid del siglo XIII. Ahora bien, nosotros recordemos que en los poemas siempre encontramos lenguaje figurado, pero no solamente en los poemas, sino que también en el habla cotidiana. El lenguaje figurado, por lo tanto, es el uso de las palabras de una manera diferente al significado del diccionario. Algunos ejemplos del lenguaje figurado típico que tenemos en el habla cotidiana. Por ejemplo, Condorito, después de juntarse con Pepe Cortisona, llegó de malas pulgas a su casa. ¿Qué querrá decir que llegó de malas pulgas? Quiere decir que llegó enojado, ¿cierto? No quiere decir que haya llegado con este ácaro o este insecto que es una pulga. Ahora sí, en el ejemplo 2 se dice de una vecina que mi vecina es una serpiente. No quiere decir que realmente mi vecina sea un animal, sino que mi vecina a lo mejor no me cae muy bien, o que a lo mejor mi vecina no es muy buena persona y por eso se compara con este animal que es venenoso. Y 3 dice mi hermano se cayó en bicicleta y vio estrellas. No quiere decir que realmente haya visto estrellas como las que están en el cielo, sino que a lo mejor le dolió tanto que llegó a ver puntitos en sus ojos. ¿Qué son las figuras literarias que están dentro del lenguaje figurado? Las figuras literarias o retóricas son aquellos recursos expresivos que nosotros encontramos al interior del poema. Son formas lingüísticas y estilísticas, es decir, de estilo, que se apartan del modo común de hablar para dar de alguna forma mayor expresividad al lenguaje. El primer ejemplo de figura literaria que tenemos es la aliteración, que consiste en la repetición de uno o varios sonidos de palabras dentro de uno o de distintos versos. Por ejemplo, nosotros los encontramos típicamente en los trabalenguas, donde repetimos ciertos sonidos, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, se imita el sonido del viento. Fíjate muy bien y léelo. En este caso se imita en este trabalenguas el sonido de una serpiente. La onomatopeya, por su parte, es la imitación de un sonido natural por medio de la escritura de este. Muy bien, lo tenemos muy típicamente en algunos cómics donde se imitan los sonidos de los golpes, ¿cierto? O por ejemplo, en este fragmento de un poema que dice en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. En este caso, tic-tac está hablando del sonido que hace el reloj y se representa por medio de la letra, ¿cierto? Por otro lado, la hipérbole, fíjate muy bien en esta figura literaria, es una exageración de una expresión por parte del hablante lírico para poder destacar una idea importante. Tenemos como ejemplos típicos de hipérbole: me morí de hambre esperándote, ¿cierto? Que no quiere decir que realmente se haya muerto de hambre esperándolo. La micro iba tan llena que no cabía ni una aguja. Qué exagerado, ¿cierto? La hipérbatón, que se parece el nombre a la de la hipérbole, pero la diferencia es que en este caso nosotros estamos hablando de un desorden de las palabras en una oración o verso para darle sonoridad, pero que igualmente lo hace comprensible. Tenemos como el ejemplo típico al maestro Yoda, que siempre daba vuelta a las palabras con las que hablaba, ¿cierto? Tenemos como ejemplo aquí también el siguiente fragmento del poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, que sería lo mismo que decir las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Y la personificación consiste en atribuir algunos rasgos o características de los humanos a algunos objetos inanimados o animales, como por ejemplo, la tierra está llorando, vamos callando, dice Pablo Neruda. Muy bien. O se calzó las botas el señor reloj, se calzó las botas para andar mejor. No quiere decir que un reloj realmente se pueda calzar botas, ¿cierto? Sino que comenzó a andar el tiempo, a eso se refiere. Y en nuestra guía de esta semana, que tiene como título ¿Puede la poesía crear imágenes? Y esta clase corresponde a la semana del 9 al 15 de noviembre. Tenemos nuestro objetivo de la clase, que era interpretar y explicar el lenguaje figurado presente en un poema épico. Muy bien. Para eso, vamos a seguir avanzando y vas a tener que explicar a qué se refieren estas imágenes y cuál es el lenguaje que tienen presente.
Muy bien. Luego en el desarrollo encontrarás en el siguiente enlace de YouTube la verdadera historia de una chica guerrera que se llamaba Hua Mulan y que es en quien se basa el poema que leeremos esta semana. Muy bien, que lo puedes encontrar en el siguiente enlace de Google Drive. Y en el ítem número 3 del desarrollo tienes las siguientes preguntas de comprensión lectora acerca del poema de Hua Mulan. Muy bien, fíjate muy bien porque en la pregunta E te preguntamos por la figura literaria que se observa en el verso subrayado. Y en la actividad de cierre te pido que autoevalúes tu aprendizaje asignándote 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los indicadores de evaluación de esta clase. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana te invito a la página 92 de tu texto de lengua y literatura, donde podrás encontrar algunos consejos para la interpretación del lenguaje figurado presente en algunos poemas. Fíjate muy bien en cada uno de los pasos que te servirán para poder interpretar y destacar el lenguaje figurado que está dentro de cada uno de estos poemas. Finalmente, autoevaluamos nuestro aprendizaje, explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad, si te sentiste bien, si te sentiste cómodo, si te gustó la actividad o si por el contrario a lo mejor no te gustó tanto. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué? Y para esto y como siempre, te pido que te fijes en cuánto tiempo necesitaste para desarrollar toda la actividad o cada una de las partes de esta. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna consulta, puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla o al WhatsApp que aparece también aquí. Recuerda que tenemos un grupo de la asignatura para que vayas planteando todas tus consultas respecto a nuestro trabajo. Si no tienes tu texto escolar de forma física, recuerda que puedes descargarlo del siguiente menú en la página de nuestro colegio. Recuerda visitarla para que vayas descargando las actividades que estamos preparando con mucho cariño semana a semana a tus profesores. Y recuerda también ir cargándolas de vuelta una vez que ya las hayas desarrollado. Eso ha sido todo por esta clase. Cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima.